muchas gracias. Muchas gracias a María Laura por aceptar nuestra invitación a dar una charla acá en el Seminario Estudiantil Iberoamericano de Física Teórica. María Laura estudió su pregrado en física en la Universidad de los Andes. Hizo también una pasantía de verano en el CERN en el 2019. Hizo su maestría en física e ingeniería en medicina en University College London. Y está haciendo en el mismo lugar ahora su doctorado en física médica. Este, Está trabajando en detectores semiconductores para imágenes de rayos X y con simulaciones de Monte Carlo para imágenes de rayos X y producción y caracterización de partículas secundarias durante la terapia protónica. Y pues es una gran amiga de cuando estudiamos en el pregrado, entonces a mí me trae mucha felicidad que nos esté dando una charla ahora. Entonces, muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias, Iván. Bueno, como ya me presentaron, hoy voy a hablar de detección de partículas secundarias en terapia protónica para verificación de alcance. Es básicamente, voy a contar todo lo que yo he hecho sobre este tema durante mi maestría, lo que estoy haciendo ahorita y en lo que he estado trabajando para University College London. Es básicamente esto. Bueno, primero voy a hablar un poquito en contexto. Básicamente las interacciones de los protones con la materia, que es lo más básico que necesitamos para la terapia protónica. Eh, y luego vamos a comenzar a entender por qué es tan importante este tipo de terapia cuando la comparamos con la radioterapia convencional. Y obviamente vamos a plantear el problema de los protones y cómo podemos atacar este problema. Después vamos a hablar un poco de qué es el alcance de los protones, por qué este es el que tiene que ver con este problema que vamos a tener para la terapia protónica y cómo podemos atacarlo mediante la identificación, caracterización y detección de las partículas secundarias que van a salir del cuerpo cuando un paciente se ve inmerso en terapia protónica. Después vamos a ver cómo podemos reconstruir esa información para poder entender de dónde vienen esas partículas y cómo las podemos relacionar con la dosis que ha sido entregada en la terapia protónica. Básicamente voy a hablar de dos maneras de reconstruir la información o de cómo podemos detectarla y entender de dónde vienen estas partículas. Una es la cámara Compton y otro es el método Radical. El método Radical fue el que yo trabajé con mi maestría y el de la cámara Compton es el que estoy trabajando en este momento y he venido trabajando desde el verano con UCL. Al final, obviamente, vamos a hablar un poquito de los nuevos desafíos que vienen con todas estas maneras de reconstruir la información y un resumen para ya terminar. Entonces, primero, por lo primero, la introducción. ¿Qué es lo que le pasa a los protones cuando interactúan con la materia, más específicamente en este escenario, con el cuerpo? Realmente hay 4 interacciones importantes de los protones en el cuerpo, pero solamente vamos a hablar de 3. Ya les voy a decir por qué la cuarta no tanto. La primera va a ser un scattering de Coulomb inelástico, que va a ser básicamente entre el protón que llega y los electrones de los átomos del cuerpo. Lo que pasa ahí va a ser que el electrón va a salir del átomo por su interacción con el protón, por la diferencia entre masas, porque el protón tiene mucha más masa que el protón no va a cambiar su trayectoria, va a seguir derecho, pero sí va a perder energía al interactuar con el electrón. Entonces va a haber a una aproximación de primer orden una pérdida constante de energía cinética del protón cada vez que interactúe con los electrones atómicos. La segunda ya va a ser una interacción de Coulomb elástica, pero con el núcleo. Como el núcleo es más masivo que el electrón, ahí sí vamos a tener una deflexión en la trayectoria del protón, pero el protón no va a perder su energía per se. Y el tercero va a ser cuando el protón interactúa con el núcleo, va a ser absorbido por el núcleo, va a desaparecer el protón primario, el núcleo va a quedar excitado y va a producir nuevas partículas, nuevos resultados como pueden ser iones pesados, neutrones, gamas, protones.
y esto se le llama interacciones nucleares inelásticas. Esta es la que nos importa porque entre todos esos productos que salen de esta interacción van a salir neutrones y gamas, que son los que a nosotros nos importa para poder taclear el problema que ya les voy a explicar de la terapia protónica. La cuarta interacción va a ser Bremsstrahlung, que es por aceleración de partículas cargadas, pero a las energías que trabajamos en terapia protónica, que son entre 70 y 250 megaelectronvoltios, Bremsstrahlung es básicamente despreciable. Entonces no vamos a adentrarnos en Bremsstrahlung. ¿Cómo es la manifestación dosimétrica de todo lo que acabo de decir? Bueno, básicamente cuando el electrón entra en un cuerpo, va a empezar a perder energía cinética y va a hacerlo de una forma más o menos continua, pero ya cuando va bajando su velocidad en profundidad, va a empezar a interactuar aún más con los átomos del target y lo que va a terminar pasando es una entrega de dosis muy alta justo antes de que se detenga. Este fenómeno se le llama pico de Bragg y este pico de Bragg va a ocurrir en diferentes profundidades dependiendo de la energía nominal de los protones primarios. Entonces, a menor energía va a tener un efecto a menor profundidad, mayor energía, mayor profundidad. ¿Qué características tiene este pico de Bragg y por qué estas interacciones son tan importantes? Primero, miremos la primera interacción que les había contado, que es la interacción de Coulomb inelástica con los electrones. Esto lo que va a hacer es determinarme el alcance del haz dentro del paciente, me va a determinar cuál es este alcance al que va a llegar los protones adentro del paciente. Para el scattering elástico de Coulomb con el núcleo, lo que me va a hacer es modificar la nitidez de la penumbra lateral. La penumbra lateral básicamente me va a decir qué tan empinados son estos picos, qué tan sharp van a ser, y eso me lo determina esa interacción. La tercera no me va a interactuar tanto con el pico de Bragg per se, pero sí me va a servir cuando se crean partículas secundarias para la verificación del alcance. Va a haber una relación entre el pico de Bragg y la producción de partículas y la tasa a la que se producen en el camino del protón, y eso me va a ayudar a determinar dónde en profundidad ocurrió este pico de Bragg. Y Bremsstrahlung, como les dije, despreciable en este caso. Detrás del pico de Bragg hay un montón de física. De hecho, el pico de Bragg viene determinado por el stopping power de los protones. Esto es determinado por la fórmula de Bethe-Bloch de los 30. Realmente el stopping power es la pérdida de energía por unidad de longitud, por unidad de densidad del mass stopping power. Y este tiene diferentes términos y diferentes correcciones que incluyen mecánica relativística, mecánica cuántica y mecánica clásica. Entre ellas tenemos constantes clásicas, como por ejemplo el número de Avogadro o el radio clásico del electrón. Tenemos constantes del target, o sea que el material en el que pegan los protones va a ser muy fundamental. Vamos a tener el número atómico, la masa atómica, pero aún más importante va a ser el proyectil, que en nuestro caso van a ser los protones. Vamos a necesitar el número atómico del proyectil y vamos a necesitar la velocidad inicial en la forma de beta, que es B sobre C. También vamos a tener constantes variables relativistas. Ahí está el gamma relativista, beta relativista. Vamos a tener constantes como el potencial de excitación en el target y vamos a tener un par de correcciones que tienen que ver con mecánica cuántica y mecánica relativista. Una de ellas es corrección de densidad, ya que hay un apantallamiento de los electrones remotos gracias a los electrones que están más cerca. Y eso va a tener un efecto en la pérdida de energía de los protones. También tenemos esta constante C, que es una corrección de capa o de shell, que tiene que ver más con mecánica cuántica. Todo esto al final va a terminar siendo lo que vemos como el pico de Bragg. Ahora, ¿por qué digo que es tan importante la terapia protónica y por qué es mejor que la radioterapia convencional? Bueno, cuando uno va a atacar un tumor o una masa, va a hacer la radioterapia convencional, uno utiliza rayos X de megaelectronvoltios. Entonces, por ejemplo, tenemos acá en la parte derecha, vamos a tener una curva amarilla que va a ser la dosis relativa entregada al paciente en función de su profundidad.
y vemos que hay un pico de dosis entregada a no tanta profundidad, pero entendemos una dosis entregada a lo largo de todas las profundidades. No hay un momento en que la dosis sea cero. Y es porque los rayos X atraviesan el paciente. Y lo que hacen en la radioterapia convencional es básicamente coger diferentes rayos modulados desde diferentes ángulos y todas esas superposiciones de dosis entregadas van a terminar siendo en una mayor dosis en el tumor, pero un porcentaje más bajo de dosis en los alrededores y eso a largo plazo puede ser bastante peligroso. Eso a comparación de los protones, como tenemos el pico de Bragg, después del pico de Bragg no va a haber dosis, cero dosis. Entonces, eso es lo primero. Los rayos X no se detienen, pero los protones sí. Entonces vamos a tener un exceso de radiación en tejido sano para los rayos X, mientras que en los protones no. Lo segundo, los protones van a depositar la mayoría de su energía casi al final de su trayectoria en el pico de Bragg. Entonces vamos a tener menos exposición antes del pico de Bragg y eso nos va a ahorrar mucha más dosis que no necesitamos. Tercero, la deposición de máxima energía se puede posicionar dependiendo de la energía del protón primario. Lo vamos a depositar, si queremos, en 15 centímetros le bajamos la energía al protón y es bastante fácil de cambiar. Si ya queremos cubrir toda un área, porque sabemos que los tumores son de diferentes tamaños, lo que hace uno es un spread out Bragg peak, que es una suma de diferentes picos que ocurren en diferentes profundidades. Entonces uno la suma y una weighted sum va a resultar en el pico spread out, que va a ser esta línea sólida, que va a tener una mayoría de dosis en el tumor y un poquito menos de dosis en el resto y cero dosis después. Esto ya se está haciendo. Hay diferentes centros de terapia protónica en diferentes partes del mundo. Desde mi lugar puedo decir que la University College London, el hospital, ya tiene un centro de terapia protónica y estos hoy en día se formulan para tratamiento de tumores en senos paranasales, en cordomas, que son cáncer en huesos de la columna o la base del cráneo. Puede tratarse para condrosarcomas, que son cánceres en los cartílagos de los huesos, en meningiomas, que son tumores en el sistema nervioso central, en la próstata, en pulmones, todos estos tumores que tienen en su alrededor órganos que están en riesgo y que vale la pena utilizar esta terapia para ahorrarnos un poco de dosis en lugares que no necesitamos. Porque es fundamental, y esta es la mejor imagen que voy a presentar en toda la charla. Tenemos un paciente joven que tiene un meduloblastoma, o sea, un cáncer en la espina dorsal. Esta es la distribución de dosis si fuera con radioterapia convencional con rayos X. Entonces vamos a tener en rojo la parte donde más dosis se entrega y en azul la parte donde menos dosis se entrega, pero podemos ver que hay dosis básicamente en todo el cuerpo. ¿Qué podemos ver si fuera con protones? Cero dosis en el resto del cuerpo y la mayoría de la dosis se entrega justo donde se tiene que entregar. Entonces totalmente vale la pena estudiar este tipo de terapia. Ahora, no todo es perfecto, entonces vamos a tener un gran problema y es la incertidumbre en la parte distal del pico de Bragg. Entonces, por ejemplo, si vemos aquí en la derecha, vamos a tener un corte transversal de una persona a la altura como del pecho, en donde se puede ver aquí el tejido blando. Acá van a estar los pulmones, un pulmón acá, el otro pulmón acá. Vamos a tener un tumor en el pulmón y aquí vamos a tener el corazón, que es un órgano en riesgo y está al lado del tumor. Con rayos X tendríamos un montón de dosis que llega a la parte más superficial, que serían el tejido blando, y luego entregaríamos dosis al tumor, pero también entregaríamos dosis al corazón. Con el pico de Bragg no entregamos casi nada en los otros órganos y entregamos casi todo en el tumor y un spread out Bragg peak que podríamos utilizar para cubrir todo el tumor. Esto es en una situación nominal, en una situación perfecta, en donde no tenemos incertidumbres, pero lastimosamente sí tenemos incertidumbres y digamos que en el caso del Bragg peak podríamos empezar a entregar una dosis bastante alta en el corazón si no tenemos cuidado de saber hasta dónde llegan los protones. Y también pasa nuestro spread out Bragg peak. Este gradiente de dosis en la parte distal del pico que genera una incertidumbre, ese es el problema que tenemos que atacar.
¿Por qué pasa esa incertidumbre? Puede pasar por inhomogeneidades del paciente, porque todos los modelos para planeación son eso, modelos. Cualquier inhomogeneidad puede modificar toda la absorción de los protones en la vida real. Incertidumbres asociadas a las imágenes diagnósticas que uno les toma al paciente antes de hacer la planeación de la terapia. Incertidumbres en el montaje, la distancia que recorren los protones, eso también. Variaciones en la energía del protón primario. Puede que nuestro rayo sea 250 megaelectronvoltios, pero eso tiene un error asociado. Cambios anatómicos entre sesiones en el paciente, puede que el paciente pierda peso, puede que el volumen tumoral se achique, puede que haya cavidades internas llenas. En el caso del pulmón, pues si hay aire o no hay aire. En el caso de la vejiga, si está llena, si está vacía, todo eso aplica para que esto pueda salir muy mal. Entonces, ¿cuál es la manera de atacar el problema? Mapear la dosis in vivo, mapear la dosis mientras que está sucediendo el procedimiento. ¿Cómo se puede hacer eso? Primero, podemos hablar de los métodos para verificar hasta dónde están llegando los protones, hasta hoy en día que se está usando. Y luego voy a hablar del método en el que yo he trabajado, que es detectar estas partículas secundarias y caracterizarlas. Entonces, primero, ¿qué métodos están usando para verificar que estos protones están llegando donde tienen que llegar? Uno es literalmente meterle un dosímetro a la persona, un dosímetro que hace mediciones puntuales, además, que no es muy bueno porque es bastante invasivo, hay que literalmente meterlo dentro del paciente y no hay mucha información realmente en el alcance porque son mediciones puntuales y la información es en 1D, la necesitamos en 2D o mejor en 3D. Hay maneras de decodificar esta información que sale del dosímetro implantado, pero estas mediciones, cada medición es dependiente del tiempo, entonces cada decodificación va a ser distinta y es bastante complicado. Hay maneras de hacerlo, pero pues digamos que no es la manera más fácil. Otra es la Range Probe, que es básicamente coger un haz que es como muy delgado, se llama Pencil Beam, de protones y va a atravesar el paciente con una energía muy alta. La energía tiene que ser muy alta para que alcance a salir el protón al otro lado del paciente y medir lo que está saliendo. Lo bueno es que no es mucha la dosis que se le da al paciente cuando hace eso, pero lo malo es que al otro lado del paciente lo que estamos midiendo es como un todo y no exactamente en la posición del tumor, que es lo que nos interesa. Entonces, puede hacer eso, pero es una información que todavía no está completa. ¿Qué podríamos hacer para que estuviera completa? Bueno, utilizar diferentes pencil beams de protones y hacer básicamente una radiografía de protones. Pero eso ya implica muchísima más dosis. Es bastante complicado hacer una radiografía de protones porque necesitamos la disponibilidad de rayos de protones que sean bastante energéticos. Eso no es tan sencillo. Y tenemos otro problema adicionalmente y es que los protones, como habíamos dicho antes, son deflectados por los núcleos por interacción inelástica de Coulomb. Entonces, para la radiografía, no solo de protones, sino en general, es necesario asumir que los rayos están paralelos y si hay una deflexión, la imagen no va a salir bien. Luego tenemos el PET. Para los que no saben, el PET es básicamente cuando dentro de la persona se producen positrones. Estos positrones van a viajar una muy corta distancia porque se van a encontrar muy rápido con un electrón, se van a aniquilar y van a dar como resultado un par de gamas que van a salir en direcciones opuestas a 180 grados la una de la otra. Lo que hace el PET es un detector anillo y lo que va a hacer es detectar estas coincidencias de gamas que salen y lo que hace es reconstruir la información para ver de dónde salieron ese par de gamas y ahí es donde se produjo el positrón. En la terapia de protones, los positrones puede que se produzcan, entonces la idea es una partícula secundaria, se produce, se aniquila con el electrón, salen un par de gamas, los detecto y digo, ok, de ahí vinieron los positrones, ahí hubo deposición de energía por el protón. Lo único es que definir la imagen cuantitativamente es complicado porque estamos viendo son coincidencias de gamas que vinieron por un positrón, pero nosotros necesitamos la dosis entera. Entonces, ¿cómo sería la relación entre
los positrones que se han creado y la dosis que está entregando el protón primario es complicado. Y digamos que hay limitaciones geométricas en cuanto a cómo hacer para que el PET y este instrumento gigantesco que es el haz de protones, que detrás de sí tiene un montón de, de radiación de sincrotrón, es una cosa que toca abrir un agujero en el piso para poder producir este haz de protones y agregarle un PET no es tan fácil. Pero este es como el que se está utilizando más y el que se está investigando hoy día. Y los últimos dos es básicamente detectar las partículas secundarias que se producen dentro del cuerpo cuando los protones interactúan con el cuerpo. Básicamente hay un montón de partículas, pero las menos difíciles de detectar serían los gamas, los fotones que salen después de que el núcleo se desexcita al interactuar con el protón, y los neutrones que pueden salir de los núcleos atómicos y básicamente tienen todo un espectro de energía por el que salen. Entonces nos vamos a concentrar en esos dos. Ahora, hay una manera de taclar este problema y es primero caracterizando estas dos partículas secundarias. Por cada, no sé, 100 protones van a salir 2 gamas y un neutrón. Entonces hay que tener mucho cuidado con la manera en la que se detectan estas cosas porque el flujo no es muy alto. Sin embargo, mediante simulaciones de Monte Carlo en Gate y GAN4, que son dos softwares bastante buenos diseñados por el CERN, podemos simular cómo son estos gamas y estos neutrones que salen del cuerpo. Entonces, primero es de notar que los gamas se van a producir así como el pico de Bragg tiene su misma forma, tiene una forma parecida al pico de Bragg de los protones. Entonces, hay una producción altísima de gamas justo cuando los protones van a terminar de su trayectoria. Entonces, eso nos da una pista de dónde están parando los protones. Y los neutrones van a tener una producción más bien continua en la profundidad y van a dejar de ser producidos justo en el pico de Bragg. Entonces, esas son nuestras dos pistas para poder determinar dónde queda el pico de Bragg. ¿Cómo son estas partículas? Los gamas tienen una producción, estos son los espectros de energía de los gamas y neutrones que salen del cuerpo. Todas estas son simulaciones mías. Estos gamas tienen una naturaleza continua por Bremsstrahlung, aniquilación de positrones, captura de neutrones y gamas secundarios que salen, pero también tienen una naturaleza discreta que, como podemos saber, es por los niveles atómicos dentro del cuerpo. Entonces, por ejemplo, si un deuterón, si un ion de oxígeno 16 o de carbono 12 se van a producir, van a tener un pico de gamas en esas energías y son por transiciones de núcleos radioactivos producidos durante interacciones en el cuerpo. Por eso tenemos estos picos característicos que en los neutrones no aparecen. En los neutrones es básicamente continuo el espectro. ¿Por qué necesitamos saber eso? Porque necesitamos saber qué tiene que tener nuestro detector para poder detectar estos gamas a estas energías que son bastante altas y estos neutrones que son bastante rápidos y que para que sean detectados necesitamos o volverlos térmicos, o sea, que tengan energías de tipo electronvoltio, o encontrar otra manera para detectar neutrones rápidos. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Esta es la relación explícita que hay entre el pico de Bragg, que es el que va a entregarle la dosis a nuestro tumor, y la relación que tiene entre la producción de gamas y la producción de neutrones. Ahí se ve perfectamente que hay una relación entre el pico de Bragg y la producción más alta de gamas, y el pico de Bragg y la producción más baja de neutrones. Hay un desfase ahí que tiene que ser estudiado con más profundidad, pero básicamente eso es lo que necesitamos. Si sabemos esta curva o sabemos esta curva, podemos saber esta curva. Ahora vamos a hablar de cómo se reconstruye esta información. Sabemos que, bueno, tenemos nuestras partículas secundarias, ahora necesitamos detectarlas y encontrar de dónde vinieron. Entonces aquí es donde voy a hablar de los dos métodos que yo he estudiado en los últimos 2 años. Primero está la cámara Compton. Esta sirve solamente para gamas porque, como su nombre lo indica, está basado en el efecto Compton, en un detector que
que haga uso del efecto Compton para poder trazar el origen de la partícula. La cámara Compton se divide en dos partes. Tiene dos detectores, un scatterer y un absorber. Entonces, básicamente, el scatterer es donde la partícula va a llegar primero, llega a un gamma y llega a un ángulo teta. Y cuando, perdón, llega a un ángulo cualquiera y cuando va a hacer su scattering, va a cambiar su ángulo por efecto Compton y va a ser absorbido por el absorber, y asumimos que en estas dos capas tenemos la información de dónde la partícula dejó energía y qué energía dejó. Entonces, mediante cálculos sencillos de cinemática de Compton, podemos hallar el ángulo original de la partícula, pero no nada más. Entonces, si tenemos el ángulo, no tenemos exactamente de dónde viene la partícula, pero tenemos un cono de posibilidades de dónde podría haber venido. Entonces, eso es un inicio. ¿Y qué necesita tener el scatterer? Obviamente tiene que tener una alta probabilidad de scattering de Compton y tiene que ser suficientemente delgada para poder evitar que haya scattering múltiple y se nos pierda toda la información. Este es el caso del silicio, el telurio de cadmio o el telurio de cadmio con zinc. Y para el absorber necesitamos que sea de alto número atómico, de buena resolución energética, y necesitamos que absorba toda la energía sobrante después del scatterer. Entonces, si no nos alcanza con un absorber, pues podemos tener otro y sumar las energías, pero lo importante es que necesitamos las energías depositadas, la energía principal y el ángulo para poder hacer toda esta reconstrucción. Entonces, entre más absorbers, mejor. Ahora, ¿cómo se haría una reconstrucción? Tenemos ese proceso, se repite con varios gamas, se van a obtener varios conos que en el plano de la imagen, que es el plano donde debería estar nuestra fuente, vamos a tener unas elipses. Su intersección va a indicar la localización de la fuente. Entonces ahí tenemos otra vez el cono. Pasa que el verdadero punto donde se produjo la partícula es aquí, va a hacer scattering y va a ser absorbido. Hacemos esto con varios eventos y puede que tengamos diferentes posiciones que van a dar lugar a diferentes elipses en el plano de la imagen, que sería por acá. Y lo que vamos a ver cuando superponemos todas esas elipses es un punto en común. Y ese punto en común va a ser el punto donde la partícula fue creada. Aquí se ve como de lado, un plano de lado. El plano imagen estaría por acá. Y si hacemos esto diferentes veces, y obviamente hay que seleccionar las coincidencias, filtrar los datos y todo eso, y eso no es tan trivial, pero al final, superponiendo todas las elipses, vamos a tener un punto en común que va a ser el lugar en donde se produjo la partícula. Esta es una reconstrucción simple, que es básicamente plotear todas las elipses, todas a la vez, y eso es lo que sale. Una reconstrucción más ideal no se vería así, como un blob ahí en el centro, sino originalmente pues se debería ver un punto más pequeño o incluso un píxel. Esto se logra con una cosa que se llama Stochastic Origin Ensemble, que ya les voy a explicar qué es, pero es bastante mejor si comparamos, hacemos con una reconstrucción simple y una reconstrucción de Stochastic Origin Ensemble, vamos a ver que la diferencia es mayor. Incluso aquí ya podemos tener una idea con un solo píxel que tiene más conteos que los demás, pues ahí ya tenemos el punto donde la partícula fue producida. El Stochastic Origin Ensemble es un algoritmo que lo que hace es, nosotros obtenemos el ángulo, obtenemos la superficie cónica, y lo que vamos a hacer es, en vez de plotear toda la elipse, todo el cono, vamos a seleccionar aleatoriamente una posición dentro de ese cono. Y a esa posición le vamos a agregar 1 a una matriz que va a estar en el plano imagen. Y así vamos a tener el estado inicial. Vamos a hacer eso para cada evento en todo ese set. Y eso va a ser una elección aleatoria. Y ya después, para las demás iteraciones vamos a hacer lo mismo. Pero lo que vamos a hacer es vamos a coger la posición anterior. Vamos a proponer una nueva posición que también va a estar dentro de ese mismo cono y vamos a preguntarle, ¿será que esa posición es mejor que la anterior?
Y eso lo vamos a hacer basado en toda la matriz de densidades. ¿Será que esta nueva posición, si yo lo muevo para acá, va a tener más conteos que la anterior? ¿Sí o no? Entonces, es básicamente lo que acabo de decir. Si la anterior densidad es mayor a cero, vamos a coger la razón entre las dos, vamos a comparar la posición anterior con la posición nueva y sus respectivas densidades. Y básicamente, si la nueva posición es mejor, evidentemente que la anterior, bueno, entonces ahora esa va a ser mi nueva posición. Voy a agregar un número extra a esa densidad y a la anterior la voy a sacar de ahí. Y eso lo voy a hacer varias veces hasta que al final voy a tener como una concentración de conteos en el lugar en donde deberían estar. Voy a estar agregando conteos en los lugares en donde más probablemente estaba la partícula creada. Si no pasa eso, de todas maneras hay que hacer otra condición porque si no se nos va a quedar atascado en máximos locales. Entonces se lo deja uno otra vez a la aleatoriedad y ahí es cuando uno dice, bueno, propongamos un número aleatorio y comparemos ese aleatorio con la razón entre las dos posiciones. Y si sí es mayor, pues cambiamos lo del lugar de todas formas. Eso se hace varias veces y al final lo que vamos a tener es un resultado bastante favorecedor. Estos son unos resultados que hizo Andrea Gutiérrez, ella es una colombiana que trabajó con mi grupo de UCL, sacaron un paper en 2018 haciendo una cámara Compton para terapia de protones. Eh, con SOE, que es el Stochastic Origin Ensemble. Ahí se puede ver la diferencia entre esas densidades, esa probabilidad de dónde fue creada la partícula con reconstrucción simple, en el estado inicial de SOE, que ya es mejor que la reconstrucción simple, y después de 50 iteraciones, cómo cambia esa matriz de densidad y cómo es más posible que nosotros encontremos más precisamente el lugar donde la partícula fue creada. Esto es un corte transversal, ahí podemos ver cómo es más sharp entre más iteraciones haya. Y esto también nos sirve para diferenciar dos fuentes. Digamos que en una reconstrucción sencilla, si yo tengo dos fuentes, es difícil discriminarlas la una de la otra cuando tengo una reconstrucción simple, pero cuando tengo una reconstrucción con Stochastic Origin Ensemble es mucho más fácil diferenciar una fuente de la otra. Esa es por el lado de la cámara Compton y el Stochastic Origin Ensemble. La otra es el método Radical, que es un poquito más sencillo, que es básicamente, yo tengo una fuente puntual aquí y tengo un detector. Este detector en general ha sido probado en el método Radical como centelladores. Yo fui la que empezó a probarlo con detectores semiconductores, pero con centelladores funciona bastante bien. Básicamente uno pone un slab de un centellador y lo pone a girar. Y va a haber un cambio en ese flujo que está entrando al detector dependiendo del ángulo. Entonces, si yo lo tengo edge on, no voy a recibir tantos conteos como si lo tengo face on. Entonces, si yo hago una gráfica que relaciona el ángulo de rotación del detector con el count rate, con los conteos que está recibiendo el detector, voy a encontrar una relación en donde cuando yo tenga el máximo, eso quiere decir que estoy face on y cuando tenga el mínimo es que estoy edge on. Así es donde como uno le puede proveer direccionalidad a la detección de radiación en, en fuentes puntuales. Entonces, al rotar el detector, analizo el cambio en el flujo de partículas que están entrando en el detector. Originalmente fue empleado en centelladores, yo lo empecé a emplear con detectores semiconductores y la localización de la fuente se va a obtener a partir de los máximos o mínimos de esta curva que le vamos a llamar curva Radical. Este método fue ideado por gente en UCL y ahorita pues estamos como trabajando en ello todavía. ¿Por qué decidimos utilizar este para terapia de protones? Porque si pudiéramos encontrar la manera de aplicarlo no solo para gamas, sino también para neutrones, pues nos sirve el doble. Pero para neutrones, detectar los neutrones es bastante complicado. Entonces lo que hice yo en mi maestría fue aplicarle un filtro de gadolinio, porque cuando le pone uno un filtro de gadolinio, llega el protón y puede que haya una captura de neutrones. Esa interacción implica
que el neutrón se captura en el núcleo y el núcleo queda excitado y emite una partícula gamma. Y esa partícula gamma ya es más fácil de detectar porque los neutrones son supremamente complicados en su detección. Entonces lo que hice fue poner un filtro de gadolinio, y esto lo digo es porque si vamos a comparar las secciones transversales, como las probabilidades de que haya captura de neutrones en, por ejemplo, mi detector que es de telurio de cadmio, y lo comparamos con la cross-section del gadolinio, el gadolinio es mucho mejor para captura de neutrones que lo que puede ser el cadmio o el telurio. Entonces, esto lo podemos ver aquí. La idea es detectar gamas que son producto de la captura de neutrones en un filtro que tenga gadolinio. Como podemos ver, las escalas, el telurio es bastante malo para la captura de neutrones a comparación del gadolinio o el cadmio, pero hay que recordar que la energía cinética inicial de las partículas secundarias que salen del cuerpo son de megaelectronvoltios, el recuadro amarillo que ven acá. Y ahí pues ya la diferencia no es tanta en ese rango de energías, pero de todas maneras valía la pena intentar a ver si el filtro de gadolinio funcionaba. Entonces mi montaje de las primeras simulaciones, lastimosamente no pude como mejorarlas por falta de tiempo, mi maestría duró un año. Entonces lo que hice fue poner el detector, lo iba a poner a girar de 0 a 180 dentro de un fantoma que está lleno de agua. Primero puse una fuente puntual de neutrones y una fuente puntual de gamas. Aquí están los valores teóricos, los que debería entregar el método Radical si funciona. Y también utilicé una distribución continua de producción de neutrones y de gamas parecida, si no igual, a la que es producida en un rayo de protones. Obviamente el máximo de producción para los neutrones debería ser justo en la superficie, mientras que en los gamas es casi al final, y estos son los valores nominales los que debería yo obtener después del experimento. Y de nuevo tenemos el detector que gira de 0 a 180 grados. ¿Qué fue lo que encontré? No mucho. Realmente estas son las curvas radical. Ahí uno puede hacer el fit para encontrar los mínimos y los máximos. Estos son para gamas. Para el experimento con una fuente puntual y el experimento para una fuente continua, pude encontrar unos errores comparados con los valores teóricos de 8 y 6 grados, que eso es muchísimo. Cuando uno los transforma en centímetros, esos 2 centímetros y 1 centímetro, y eso no es muy bueno porque en terapia protónica necesitamos una precisión de 1 milímetro. Entonces, esto fue bastante desconcertante, pero pues fueron los primeros resultados. Hay que tener en cuenta que los gamas estaban pasando por un cambio de medio. Primero estaban en el agua y luego estuvieron en el aire para ser detectados por el detector. Eso podría afectar bastante. En la fuente continua todavía hace falta hacer algún tipo de optimización para que funcione, porque esto ya solo ha sido probado en el aire y con partículas puntuales. También juega el rol de las energías de los gamas. Estos gamas son bastante energéticos, entonces puede que el detector así con el grosor que tiene no sea muy eficiente para detectar estos gamas completamente. Puede que sigan derecho y no haya una detección por el detector. Eso también ayuda a cambiar el grosor y todo ese tipo de optimizaciones que se le pueden hacer a este modelo. Y para los neutrones ni se diga, no es que haya habido mucha diferencia entre filtrado y no filtrado, solamente que tenemos un flujo muchísimo más bajito, eso no nos ayuda mucho. Y los errores también fueron bastante grandes, sobre todo en las fuentes continuas. Entonces, estos resultados como que no están en donde deben estar, pero como que tiene algún tipo de potencial porque sí tenemos el concepto como tal, está ahí, solamente que tiene que adecuarse para una mejor detección. No solamente utilizar un filtro de gadolinio, se puede utilizar un filtro de algún tipo de plástico que puede bajarle la velocidad a los neutrones y así aumentar la probabilidad de que haya captura de neutrones en el gadolinio. Ponerle un plástico antes está bien, y este tipo de cosas que todavía tienen bastantes cosas por ser analizar. ¿Cuáles son los desafíos? Un montón.
hay un montón de cosas que se necesitan para mejorar y eso es lo que pretendo hacer yo en 4 años, sino yo, el que siga después de mí y así sucesivamente. Primero es saber discriminar los eventos que llegan al detector, no solo el radical, sino la cámara Compton, para saber que todo lo que está llegando al detector es legítimo y no ha sido afectado por diferentes tipos de scattering o que haya sido producido en otra parte. El diseño de los detectores para aprovechar toda partícula que salga del paciente. Sabemos que el flujo de partículas secundarias no es muy alto a comparación del número de protones primarios que están llegando al paciente. El estudio del método Radical porque necesita bastantes mejoras para tener en cuenta el medio, el cambio de medio en las partículas secundarias, los filtros, los grosores, adecuar el método para los neutrones, solucionar problemas de fuente continua porque sabemos que solo funciona por ahora en fuentes puntuales. Y para la cámara Compton y el algoritmo de SOI necesitamos implementarlo en la vida real, saber discriminar lo que está llegando a la cámara Compton, optimizar el algoritmo, usarlo para fuentes continuas y probar diferentes materiales semiconductores, diferentes geometrías, no solo poner una cámara Compton, de pronto poner una en cada arriba, una al lado, una al otro. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Entonces ya para terminar, vamos a hacer un resumen para las personas que llegaron tarde. Las interacciones de Coulomb y las interacciones nucleares que presenta una de protones cuando pasa por el cuerpo, por la materia, va a conllevar a una entrega de dosis dentro del cuerpo que en terapia de radiación es mucho más beneficioso que la radioterapia convencional. Nos va a ahorrar radiación innecesaria en tejidos que están en riesgo. El problema de la investigación se centra más que todo en la incertidumbre, en el alcance de los protones hasta donde llegan en el cuerpo, porque eso puede lidiar a una dosis muy alta en órganos en riesgo, que es totalmente innecesaria y bastante peligrosa a futuro. Hay varias maneras de verificar el alcance de los protones en el cuerpo. Una de ellas es la detección de las partículas secundarias como gamas y neutrones que se producen dentro del cuerpo. La detección de gamma se puede realizar usando una cámara Compton, se puede reconstruir el lugar de su producción y este lugar va a ser mejorado mediante la implementación de un algoritmo llamado Stochastic Origin Ensemble. Y por último, el método Radical, que está siendo estudiado en UCL hoy día para una potencial detección de gamas y neutrones mediante el uso de un detector rotatorio que va a dar direccionalidad a la radiación y me va a decir de dónde viene la radiación. Eso es todo.